¿Todos los alimentos con sellos octogonales son malos? ¿Que un alimento light tenga más sellos que un alimento no light quiere decir que es peor? ¿Qué está pasando con la ley de etiquetado frontal en Sudamérica? ¿Por qué en Argentina se presentó un proyecto de ley para sacarla? Yo soy Loa, soy licenciada en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad de Buenos Aires y comunicadora científica en Instagram bajo el usuario Una Flaca de Exactas. Y hoy que se está volviendo a debatir sobre todo lo que tiene que ver con la ley de promoción de la alimentación saludable, se me ocurrió que estaría bueno por ahí hacer un episodio, un video, no sé, esta es la primera vez que estoy grabando a cámara para YouTube, pero se me ocurrió que estaría copado hacer una especie de recapitulación sobre todo lo que tiene que ver con la ley del etiquetado frontal o en realidad la ley de promoción de la alimentación saludable, desde por qué existe, cómo funciona, qué es lo que está pasando hoy en día, cuáles son los pros y contras, sobre todo desde mi punto de vista como licenciada en Ciencia y Tecnología de Alimentos, que no es la misma mirada que la que podría llegar a aportar un nutricionista. Así vamos sumando varias miradas y enriquecemos un poco más la conversación. Mi intención no es darte todas las herramientas porque es un tema muy extenso, pero sí las necesarias como para que vos puedas involucrarte en la conversación y tener opiniones y preguntar y discutir y a ver si llegamos a alguna especie de, no sé si de acuerdo, pero bueno, me parece que está bueno que todos tengamos conciencia de lo que podría llegar a implicar la derogación de esta ley, la eliminación de esta ley. Así que, bueno, empezamos. La Organización Mundial de la Salud viene advirtiendo ya hace varios años, te diría décadas, que están ocurriendo cada vez más, esto a nivel mundial, casos de enfermedades crónicas no transmisibles. Enfermedades crónicas quiere decir que son enfermedades que una vez que surgen son para toda la vida y que no tienen cura por más que sean tratables, y que sean no transmisibles tiene que ver justamente con que no se transmiten de persona a persona, sino que se generan por una componente genética, pero también importa mucho los hábitos de la vida diaria. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre qué quiere decir esto. Ejemplos de enfermedades crónicas no transmisibles podrían ser enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, distintos tipos de cáncer, entre otras. Y acá en Argentina, el 72% de las muertes totales, el 72% de las muertes totales son por enfermedades crónicas no transmisibles. No hace falta ser médico para entender que esta cifra es muy alta y, como les dije antes, la Organización Mundial de la Salud asocia este tipo de enfermedades a hábitos como por ejemplo la falta de ejercicio, el consumo de tabaco y de alcohol y el consumo excesivo de lo que ellos llaman nutrientes críticos. ¿Cuáles son estos nutrientes críticos? La sal, el azúcar y las grasas. Entonces, si queremos ver el vaso medio lleno, podríamos llegar a pensar que con ayuda de ciertas políticas estatales se podrían llegar a reducir este tipo de enfermedades porque están muy asociadas a hábitos de la vida cotidiana. Corrigiendo esos hábitos se pueden llegar a disminuir o prevenir este tipo de enfermedades a futuro. Ahora, el 2019 se hizo en Argentina la última encuesta de nutrición y salud y confirmaron que gran parte de la población no tenía hábitos saludables, hábitos de consumo saludables, y que las infancias y adolescencias consumían más bebidas azucaradas, el doble de productos de pastelería y el triple de golosinas con respecto a la población adulta. También sacaron el dato de que solamente 3 de cada 10 personas mayores a 13 años lee el envase de los alimentos y encima de las personas que sí lo leen, solamente la mitad entiende o puede interpretar lo que dice ese envase. También dijeron que gran parte de la población decide qué comprar porque lo ven propagandas y muchos padres y madres de niñes deciden comprarle para este tipo de alimentos poco saludables a sus hijos porque ellos lo quieren porque lo ven en propagandas. Entonces, de estas encuestas podríamos decir varias cosas. Primero, que hay una falta de educación alimentaria porque hay mucha gente que no está pudiendo decidir qué alimento es saludable y qué alimento no es saludable. Por otro lado, las propagandas se ve que son un problema, sobre todo para las infancias, cuando se hace propagandas de productos que tienen exceso de azúcar, sal, grasas. Podría ser una galletita, una bebida azucarada, una papa frita. Y se hace esta publicidad con dibujos o personajes a que a los niños les gusta o figuras del fútbol que ellos también admiran, genera esta necesidad en ellos de querer consumir ese producto para poder formar parte, y entiendo que ahí es donde nace ese reclamo del niño de querer consumir ese producto, que por ahí si no hubiese estado esa cara o ese dibujo les hubiese dado igual. Y la otra vez que fui a dar una charla a una universidad surgió este debate con los alumnos de esa cátedra, que ellos me decían que el problema era que los padres no podían poner límites. Yo creo que ya no pasa por si el padre le puede poner los puntos o no le puede poner los puntos a sus hijos, porque las encuestas dicen que
los niños están comiendo mal, no importa la razón que sea, y si se interpreta que una de las mayores causas de esa mala alimentación de las infancias tiene que ver con la publicidad, entonces no me parece descabellado proponer que se deje de permitir ese tipo de publicidad apuntada a las infancias. Ya no pasa por si es mal padre o buena madre o mala madre, pasa por una cuestión poblacional, o sea, el problema es grande. Bueno, y otra cosa que también saltaba a la vista en las encuestas tenía que ver con esto de la falta de educación en cuanto a la lectura de los envases de los alimentos. O sea, la gente no está sabiendo a dónde tiene que mirar, qué es lo que tiene que buscar, dónde está la información que por ahí quiere saber, lee la tabla de información nutricional, lee la lista de ingredientes, sabe encontrar la denominación de venta del producto, sabe distinguir entre denominación de venta y marca, bueno, etc. Y si bien estas encuestas se hicieron en Argentina, hace más de una década que esto viene siendo un problema a nivel global. De hecho, hoy hay varios países que tienen un sistema de información nutricional frontal y el primer país del mundo en implementar esta medida fue Chile, que fue legislado en el 2012 y fue implementado en el 2016. Así que hablemos de Chile. El sistema argentino tomó muchas cosas del sistema chileno, por ejemplo, estos logos octogonales negros que en el caso de Chile dicen alto en azúcares, calorías, grasas y sodio. En el caso de Argentina dice exceso en. Pero es básicamente lo mismo. Lo que no es lo mismo es el criterio que eligió Chile para poder decir que algo tiene exceso en azúcar, sodio, grasas y calorías, a diferencia del criterio que eligió Argentina. Si se fijan en este cuadro, que supongo que lo voy a poner acá abajo, la verdad no lo sé. En este cuadro yo les muestro el criterio que tiene Chile. Si se fijan, no tiene el mismo criterio para alimentos sólidos que para alimentos líquidos. Y esto se lee así. Si en 100 gramos de un producto alimenticio sólido yo tengo 10 gramos de azúcares, le corresponde el sello de exceso en azúcar. Si en 100 gramos de un producto sólido yo tengo 4 gramos de grasas saturadas, le corresponde el sello de alto en grasas saturadas. Si en 100 gramos de producto de un alimento sólido yo tengo 275 calorías, le corresponde un sello de exceso de alto en calorías. Bueno, así. Y lo mismo con los líquidos, pero si se fijan, en los líquidos el criterio es todavía mayor, porque se permite menos cantidad de azúcar, grasas saturadas, calorías y sodio en los alimentos líquidos que en los sólidos. Esto que tiene Chile se le dice en la jerga que es un umbral fijo. Todo es por cada 100 gramos de alimento. Si yo tengo un caramelo que pesa 2 gramos, necesito 50 caramelos para tener 100 gramos de producto. Si en esos 50 caramelos yo tengo 10 gramos de azúcar, entonces a todos los caramelos les corresponde un sello de alto en azúcar. Así funciona el criterio de Chile. Otra cosa importante es que solamente se evalúa el exceso de azúcar si vos le añadís azúcar. Si hay un producto azucarado, por ejemplo, una miel, a una miel no se le añade nada, se extrae el producto, queda miel. Por más que la miel sea literalmente azúcar y agua, no le corresponde un sello de exceso en azúcar porque yo no le estoy agregando azúcar. Por más que la miel tenga definitivamente más de 5 gramos de azúcar por cada 100 gramos de alimento líquido. Y por más que la miel también tenga más de 70 kilocalorías por cada 100 mililitros. Otra cosa importante del sistema chileno, que esto es una diferencia con el argentino, que lo vamos a ver más adelante, si yo pongo 1 gramo de azúcar a un alimento, pero de forma natural el alimento ya tenía 9 y me suma 10, entonces le va a corresponder un sello de alto en azúcar. Entonces solamente evalúo el exceso de azúcar si yo le añado azúcar, pero si yo no le añado azúcar, no evalúo, no cuento a ver cuánta azúcar tiene, por más que tenga azúcar de forma natural. Y esto es importante tener en cuenta, porque si yo quiero formular una barrita de cereales y frutos secos y quiero unificar toda esa masa poniéndole miel, entonces cuando yo calcule la cantidad de azúcar que suman mis barritas por cada 100 gramos de producto, voy a tener que contemplar no solamente el azúcar que me está aportando la miel que yo le pongo para unificarlo, sino también el azúcar natural que tengan esos frutos secos y las frutas desecadas. Lo mismo funciona con el sodio. Solamente evalúo sodio, que vendría a ser sal, si yo le añado sal a ese producto. Solamente evalúo grasas saturadas si yo le añado grasas a ese producto. Y el exceso en calorías solamente se evalúa si añadiste en la formulación de ese alimento azúcar o grasas. Entonces, si yo formulo un alimento y no le añado ni sal, ni azúcar, ni grasas, por más que el alimento de forma natural supere los límites de esta tablita, no le va a corresponder ningún sello. Otra cosa que empezó a implementar Chile, que tiene que ver con todo lo que veníamos charlando antes, es que los productos que tengan sello no se pueden vender en entornos escolares y tampoco se puede hacer publicidad que esté dirigida a niñez. Cosa que, por suerte, también se tomó en Argentina. Así que ahora hablemos de Argentina.
En Argentina se publicó en el 2021 en el Boletín Oficial la Ley 27.642 de promoción a la alimentación saludable, también conocida como Ley del Etiquetado Frontal. Al igual que en Chile, también implicó la evaluación de estos nutrientes críticos, ¿no? Sal, azúcar y grasas, que de nuevo, según la Organización Mundial de la Salud, son uno de los causantes de que haya tantas enfermedades crónicas no transmisibles en nuestra población. Pero además también tenemos dos leyendas precautorias que advierten cuando un producto tiene edulcorantes o cafeína, y la leyenda dice que no se recomienda para niños. Nuestra ley también, al igual que la chilena, prohíbe la venta de este tipo de productos en entornos escolares a nivel inicial, primario y secundario. También regula el marketing dirigido a niños e infancias, ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero además también exige que en las escuelas a nivel inicial, primario y secundario se empiece a hablar de alimentación nutricional. Bien, retomando un poco lo que veníamos diciendo antes, ¿no? El objetivo de exponer estos excesos tiene que ver con darnos información rápida sobre los productos que tal vez no deberíamos consumir tan seguidos porque a la larga nos podrían llegar a generar un problema en la salud. Que si bien esto es obvio cuando compramos alimentos salados tipo snacks o galletitas o bebidas azucaradas, que ya sabemos que son cosas que no deberíamos consumir todos los días, hay ciertos productos en los que no era tan obvio y que estaban asociados por ahí a una alimentación más sana, saludable, y que después resultaba que, bueno, que no era tan así. Consumir una mermelada, aunque sea light todos los días, no es tan sano porque no deja de ser un producto que tiene mucho azúcar. Lo mismo con la miel, que encima no lleva sellos. Una miel tiene mucho más azúcar que una mermelada cualquiera y las mermeladas llevan sello de exceso y la miel no. El ejemplo más fuerte para todos creo que fue el de las galletitas de agua, que todo el mundo asociaba a algo saludable y de repente tenían sellos de exceso en sodio, calorías, grasa. Y en gran medida la reacción de la gente fue tipo, bueno, ya está, ¿qué hago? No como nada, todo tiene sello. No, la respuesta supongo que es, de nuevo no soy nutricionista, pero es comer variado. Si vos antes desayunabas todos los días un paquete de galletitas, obviamente es mucho más sano comer una galletita de agua con mermelada que todos los días galletita. El tema es aprender a intercalar entre por ahí desayunar una galletita de agua con casan crema o mermelada con desayunarte un huevo con palta, una granola con frutos secos, ni idea. Lo importante es ir variando y entender que uno no puede consumir todos los días lo mismo. A las personas con diabetes de repente también les empezó a salvar bastante las papas porque expuso este tipo de productos que no tienen azúcar en su lista de ingredientes, pero sí tienen sello de exceso en azúcar, y en la lista de información nutricional, que no la voy a poner acá, pero también estaban declarados los azúcares añadidos. Entonces decimos, ¿qué azúcar añadiste si no hay azúcar en la lista de ingredientes? Bueno, este fue un caso que me mandó una seguidora. Este producto parece una mermelada, pero en realidad es un producto a base de arándanos y mosto de uva. Resulta que el mosto es azúcar concentrado de fruta. Y nuestro manual de rotulado nutricional frontal dice que añadir mosto es como añadir azúcar porque es, bueno, el azúcar de la fruta concentrado. Entonces contaba como azúcares añadidos, por eso tenía el logo de exceso en azúcares. Entonces de repente este tipo de sistema expone este tipo de nutrientes en productos en los que antes estaban como muy ocultos. O vos lees mosto de uva y decís, ah, esto es saludable, es sano. Que por ahí para una persona sana es sano, pero para una persona que tiene diabetes no. Y por ahí no todas las personas con diabetes tienen las herramientas para darse cuenta de que cuando leen mosto de uva, en realidad está implicando que tiene mucha cantidad de azúcar que no pueden consumir. Entonces, en este tipo de casos, está bueno que se exponga. Lo mismo para la gente que no puede consumir sal o no puede consumir grasas, lo que sea. Bien, ahora, ¿qué criterio usa Argentina para calcular los excesos? Estamos de acuerdo con que todos los alimentos aportan energía. Esa energía es la razón por la cual comemos. Y así como la distancia se mide en metros y el peso en kilogramos, la energía, sobre todo cuando hablamos de alimentos, se mide en calorías o kilocalorías, que vendría a ser como gramo, kilogramo. Caloría, kilocaloría. Estas calorías, esta energía que viene de los alimentos, la aportan los nutrientes que tienen. La aportan los azúcares, las grasas, las proteínas, etc. Que si bien no nos importa ahora químicamente qué son y cuál es la diferencia y eso, sí es importante entender que no todos los nutrientes aportan la misma cantidad de calorías. Y la cantidad de calorías que aporta un nutriente está estandarizado. Por ejemplo, hay un consenso científico que dice que 1 gramo de proteínas aporta 4 kilocalorías. 1 gramo de azúcares aporta también 4 kilocalorías, pero 1 gramo de grasas aporta 9 kilocalorías. O sea, las grasas aportan más calorías que las proteínas y que los hidratos de carbono o los azúcares. Entonces, suponete yo tengo un producto azucarado, tiene 5 gramos de azúcar mi producto, y quiero saber cuántas calorías aporta ese azúcar. Si yo sé que cada uno de estos gramos de azúcar aporta 4 kilocalorías, lo que hago es multiplicarlas. ¿Me seguís? Matemática. ¿Por qué insisto con esto?
porque los límites en Argentina puestos para el exceso en grasa, en sodio y en azúcar no están puestos como en Chile de forma fija por cada 100 gramos de producto, sino que están puestos en función de las kilocalorías totales que aporta ese producto. No dejes el video, espera, dame tiempo. Funciona así. Imagínate que yo formulo mi alimento. Este es mi alimento. No importa cuánto pesa mi alimento, lo importante es que en total aporta 100 kilocalorías. No importa, por ahí pesa 50 gramos, pero aporta 100 kilocalorías. Si el 10% de estas 100 kilocalorías, o sea, si 10 de estas 100 kilocalorías vienen de azúcares que yo le puse a este alimento, entonces le va a corresponder un sello de exceso en azúcares. ¿Se entiende un poco cómo funciona? O sea, en vez de estar puesto cada 100 gramos de producto, está puesto cada 100 kilocalorías que aporta mi producto. Cuando la ley salió en el 2021, funcionaba similar a Chile en el sentido de que si yo le agregaba azúcar, entonces me fijaba si le correspondía un sello de exceso en azúcar o no, teniendo en cuenta tanto los azúcares que añadí como los azúcares propios. En el 2024 nuestra ley se reformuló y en esa reformulación se modificó esto, entonces ahora solamente contempla los azúcares que yo le añado, por más que el alimento tenga azúcares de forma natural. O sea, en realidad estamos teniendo en cuenta menos azúcares de los que en realidad tiene ese alimento para definir si le corresponde un sello o no. Entonces, volviendo al ejemplo de las barritas, si yo formulo una barrita y le pongo miel para unificar todos esos componentes secos, en Argentina solamente me tengo que fijar qué porcentaje representa la miel que yo le añado sobre el total de calorías totales que tiene ese producto, esa barrita. Si el 10% de las calorías totales viene de la miel, entonces le corresponde un sello de exceso en azúcar y si no, no. Sin tener en cuenta que las frutas que tiene la barrita también aportan azúcar. Para las grasas totales funciona de forma similar, solo que cambia el porcentaje. Si el 30% de las calorías totales de ese alimento provienen de grasa que vos le añadís, entonces le corresponde el sello de exceso en grasa. Ahora, para que un alimento le corresponda el sello de exceso en calorías, se tienen que dar dos situaciones. Primero, el alimento tiene que tener más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos de alimento. Y además, tiene que tener antes un sello de exceso en azúcares o exceso en grasas. O sea que nunca vamos a encontrar en Argentina un producto que solamente tenga exceso en calorías. Sí o sí va a tener que venir acompañado de algún otro exceso. Y eso es importante entenderlo porque una miel va a tener más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos de producto, pero como no se le añade ni azúcar ni grasas, no tiene esos sellos y por lo tanto tampoco va a tener el sello de exceso en calorías. Bien, hablemos del sodio. El sodio hace referencia a la cantidad de sal que tiene un producto y le va a corresponder un sello de exceso en sodio por dos posibles condiciones. Una es que tenga 1 miligramo de sodio por cada kilocaloría que aporta ese producto. Y otra es que en 100 gramos de producto tenga más de 300 miligramos de sodio sin importar la cantidad de calorías que aporte. Cualquiera de las dos condiciones va a hacer que le corresponda un sello de exceso en sodio. A mí lo que me interesa que se lleven de la ley de Argentina es que tiene umbrales móviles, no tiene umbrales fijos como en Chile. Acá el umbral es móvil porque depende de las kilocalorías que aporte, o sea, va a haber alimentos que tengan 3 gramos de azúcar y que les corresponda un sello de exceso en azúcar y va a haber otros alimentos que tienen 15 gramos de azúcar y que no les va a corresponder ningún sello. Todos los alimentos tienen límites diferentes porque no aportan la misma cantidad de kilocalorías. Entonces no es tan lineal la idea de tiene sellos, hace mal, no tiene sellos, hace bien. O sea, en realidad lo ideal sería leer las tablas de información nutricional que ahí te va a poner los gramos de azúcar totales que tiene. Porque dos productos que tengan el mismo sello de exceso en azúcar pueden tener cantidades muy distintas de azúcar. Esto justamente es lo que pasa con los ejemplos de las mermeladas. Una mermelada light y una mermelada no light tienen el mismo sello de exceso en azúcar, pero la mermelada light, si vos lees la lista de información nutricional, tiene mucha menos azúcar que la mermelada no light. Entonces hay que leer las tablas de información nutricional. Bueno, soy la Luba del futuro dándome cuenta de que faltó aclarar algo muy importante. Nosotros tenemos este sistema de evaluación de excesos de los nutrientes críticos porque es el que recomienda la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Según ellos, es este sistema el que tiene sentido aplicar y es el que tiene evidencia científica detrás. Y ahora ya los reformularon, pero al principio empezaba a pasar mucho esto, ¿no? Que fue una de las críticas también que se le empezó a hacer a la ley, que tenía que ver con los quesos untables normales, que tenían 2 sellos, versus los light, que tenían de repente 3. ¿Qué pasaba acá? Imagínate que vos tenés un alimento, está formulado por 3 frutas, manzana, naranja y kiwi. Esto quiere decir que mi alimento tiene 33,33% de naranja, 33,33% de kiwi, 33,33% de manzana. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en cuestión de porcentajes, eso es lo que representa cada uno de mis ingredientes en mi alimento. Ahora, imagínate que yo le saco el kiwi. ¿Qué me queda? Me queda
50% de naranja y 50% de manzana. Yo no le puse más manzana y no le puse más naranja. O sea, no aumentó la cantidad de naranja y manzana que yo le puse, porque en realidad lo que hice fue sacar un ingrediente. Pero bueno, en cuestión de porcentajes, me aumentó el porcentaje que representaba cada uno en mi composición. Entonces, con el caso de los quesos untables light, empezó a pasar lo siguiente. Al sacarle tanta cantidad de grasa, para poder hacerlo light, empezó a bajar la cantidad de kilocalorías totales que aportaba ese producto. ¿Me seguís? O sea, si yo le saco grasa, le saco muchas kilocalorías. Aparte, las grasas aportaban 9 kilocalorías por cada gramo. Entonces, ese producto de repente aportaba muchas menos kilocalorías que el producto original. Y te acuerdas que yo te dije que el exceso de sodio se tomaba así, por cada caloría había más de 1 miligramo de sodio. Si yo reduzco la cantidad de calorías, en proporción, la cantidad de sodio que tengo es mayor, porque tengo la misma cantidad de sodio para mucha menos cantidad de calorías. Entonces empezó como a aumentar proporcionalmente la cantidad de sodio por sobre el total de calorías que tenía ese alimento. ¿Me explicó? Entonces, además de seguir teniendo el sello de exceso en grasas totales y exceso en grasas saturadas, le empezó a corresponder también un sello de exceso en sodio. Por más que no tenían ni más sodio, ni más grasas, ni más calorías que el producto original. La ley que originalmente se sancionó en Argentina en el 2021 se modificó de nuevo en el 2024. O sea, 3 años después, que no es nada de tiempo como para poder decir, bueno, esto funcionó o no funcionó, modifiquemos. O sea, de hecho, la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, FAGRAN, que los pueden seguir en Instagram, tienen mucha información copada al respecto, publicó en abril del 2025 un análisis sobre estas nuevas disposiciones de ANMAT y decían esto de que, bueno, cabe destacar que vemos con gran preocupación estos cambios arbitrarios en la implementación de la ley, esencialmente porque no existe una justificación desde la salud pública para los cambios efectuados. No es una medida que corresponda a una solicitud o una demanda de la población y no respeta el sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Es una medida que representa una regresión en la normativa ya aprobada e implementada en el país. ¿Por qué dicen esto? Antes, si vos añadías sal, azúcar o grasa a un producto, tenías que evaluar la presencia de todos los nutrientes. O sea, cuando la ley se implementó originariamente, si yo le agregaba azúcar, igual tenía que fijarme si ese alimento también tenía exceso de sodio y de grasas. Por más que yo no se las haya añadido, como que perfilaban todos los nutrientes. Ahora ya no es así, funciona como funciona también actualmente en Chile, que es que si yo le añado grasas, evalúo grasas. Si yo añado sodio, evalúo sodio. Si yo añado azúcar, evalúo azúcar. Pero antes se evaluaba todo. Si vos agregabas cualquiera de estos nutrientes críticos, te correspondía evaluar todos. Esta modificación obviamente hizo que muchos productos se empiezan a tener menos sellos. Lo que argumentaban los empresarios es, si yo no le estoy poniendo sal, ¿por qué tengo que poner que tiene exceso de sal? Lo que argumenta la gente que trabaja en salud es tipo, no importa si se la pones o no, si es un producto que de forma natural tiene mucha sal, el consumidor tiene derecho a saberlo, porque por ahí está disfrazada, porque por ahí no tiene la información necesaria como para entender que ese es un producto que tiene de forma natural mucha sal. Y el espíritu de la ley justamente era remarcar la presencia de estos nutrientes en todos los alimentos envasados, de forma tal que se empiece a disminuir su consumo de forma global. Por más que no le estés agregando sal, si el producto tiene mucha sal, el consumidor tiene derecho a saberlo y no se le puede ocultar esa información. Otra cosa que se modificó fue que si antes vos le ponías un edulcorante, le correspondía la leyenda precautoria de que no se recomienda su consumo en niños. Un edulcorante por el motivo que sea. Si le añadías un edulcorante, se ponía esa leyenda. Ahora, esto es terrible, si vos le pones un edulcorante, pero justificás diciendo que lo pones no para endulzar, sino para humectar el producto, entonces ya no le corresponde la leyenda precautoria. O sea, es cualquiera. Algo similar pasa con los aditivos de origen lipídico. O sea, con los aditivos que son grasas. Antes, si vos ponías un aditivo que era de origen lipídico, también se contaba como que le estabas añadiendo grasas. Y ahora ya no. No se contempla como que le estás añadiendo grasa y tampoco suma en el global del producto para el cálculo del exceso. Otra cosa que cambió con esta modificación, con la última modificación que se hizo, es que antes si vos tenías un producto con sellos no podías poner ninguna INC. La INC es información nutricional complementaria. Son leyendas que se ponen en los envases, como por ejemplo reducción grasa, light, ¿no? Que hacen referencia como a alguna propiedad nutricional de ese producto en particular. Antes tenías un producto con sellos, todo tipo de INC estaba prohibida. Ahora podés poner INC mientras no esté relacionada con el nutriente del exceso. O sea, si yo tengo un sello de exceso en azúcar, no puedo poner ninguna INC que haga referencia a la presencia o ausencia de azúcares en ese alimento. Lo cual es medio raro porque por un lado el alimento te está diciendo exceso en calorías y en azúcares y por el otro te dice sin sal añadida.
Bien, en cuanto a la publicidad, antes cualquier producto que tenga sello o leyenda precautoria no podía tener ningún personaje infantil, ni animación, ni dibujo animado, ni celebridades, ni deportistas, ni mascotas, ni nada, como que eran productos que no podían tener dibujos. Ahora se puede, siempre y cuando no esté dirigido a niños, niñas y adolescentes de hasta 16 años. Lo cual es raro porque empiezan a pasar cosas como esta, que bueno, yo borré la marca, pero se entiende. Y yo dije, ¿cómo puede ser si esto tipo claramente es un juego para adolescentes? Pero claro, cuando buscas a partir de qué edad está permitido jugar este juego, te dice que hasta a partir de los 17 años, entonces de repente lo pueden poner. Entonces mirá lo que tiene que hacer la industria para convencerte de que compres una bebida azucarada. En fin. En el 2024, el año en el que se modifica la ley, la diputada Dayana Fernández Molero hizo una propuesta de ley para derogar, o sea, para sacar la ley en su totalidad, o sea, como para anularla completamente. Los argumentos que dio fue que la información es confusa porque hay sellos en todos lados, que hay inconsistencias en las tablas de información nutricional. Ella pone un ejemplo. Dice que, por ejemplo, puede ocurrir que haya un queso crema light que tenga 75% menos de grasa que su versión original y que igual le corresponda un sello. Habría que ver si esto ocurre efectivamente en el mercado, pero la fuente es elaboración propia. Y bueno, otros de los argumentos tenían que ver con que es más difícil comercializar en el Mercosur porque las leyes de etiquetado de cada país son distintas. No tenemos la misma que Chile, no tenemos la misma que Uruguay, no tenemos la misma que Brasil. Todos tienen, creo que Argentina y Uruguay tenemos estos umbrales móviles, el resto tiene umbrales fijos. Igual, chequémoslo por las dudas. Pero incluso los que tienen umbrales fijos tienen distintos umbrales. Entonces no hay una unificación. Y desde el 2025 el Mercosur está intentando unificar como para facilitar todo lo que tiene que ver con el comercio. El tema es que dentro de lo que es la unificación, el miedo es que o se baje mucho la vara o se derogue la ley y ya simplemente pase al olvido, como diciendo, bueno, todos nos quedamos sin el pancho y sin la coca. Tanto la Federación Argentina de Graduados en Nutrición y la Fundación Interamericana del Corazón participaron en las reuniones en las que se tocó estos temas en el Mercosur y empezaron a decir que estaba corriendo riesgo nuestra ley. Nuestros profesionales de la salud temen que pase esto, no, primero que se derogue ni hablar, pero incluso que cuando se homogenice, como nuestro sistema argentino es el más riguroso de la región y se logró con tanto esfuerzo, como que sería una lástima. Nada, lo que se está defendiendo es no equiparemos para abajo. Además argumentan diciendo que si bien pasó muy poco tiempo como para ver si hay un resultado efectivo, dicen que los estudios preliminares son alentadores, que es una herramienta efectiva para mejorar la comprensión de la información nutricional y orientar decisiones de compra más saludable. Esto es lo que vienen diciendo. Ahora lo que están ocurriendo son reuniones ordinarias en la Comisión de Alimentos en Mercosur como para ver si pueden armonizar el etiquetado frontal. Para que se apruebe eso tiene que haber un consenso total. Una vez que se pongan de acuerdo, vamos a tener 2 meses en los cuales se va a abrir el proyecto a la sociedad para que cualquier persona pueda revisarlo y hacer observaciones. Después ese proyecto se eleva al Grupo Mercado Común, que es el órgano ejecutivo del Mercosur, para que le dé el visto bueno definitivo. Pero como nuestra ley de etiquetado nutricional frontal se sancionó en el Congreso, cualquier cambio que se decida a nivel Mercosur va a tener que pasar primero por nuestro Congreso de la Nación. O sea, diputados y senadores van a tener que votar nuevamente para modificar nuestra ley y adaptarla a la normativa regional. FIC y FAGRAN están alertando a la población más que nada porque ya salieron estas disposiciones en el 2024 modificando la ley para peor, ¿no? Como en detrimento de nuestra información como consumidores. Y bueno, la verdad que el panorama no es muy alentador, entonces habrá que ver qué pasa. Cosas a mejorar según mi punto de vista. Obviamente yo como licenciada en Ciencia y Tecnología de Alimentos no creo que esté bueno ni bajar la vara ni eliminar la ley, eso de base. Pero bueno, tiene cosas para mejorar. Ejemplos pavos que tienen que ver con cómo está redactada, tienen que ver con, por ejemplo, si yo le añado una barrita dátiles para ponerle alguna fruta, no le corresponde sello de exceso en azúcar por los dátiles que yo le agrego. Pero, por ejemplo, si yo agarro esos mismos dátiles y los proceso, según el manual de etiquetado nutricional frontal, sí empieza a contar como que tiene exceso de azúcar. Y eso es raro porque es el mismo producto pero hecho pasta. Lo mismo pasa cuando uno añade jugo de alguna fruta. Si yo le pongo la fruta no pasa nada, no cuenta como exceso de azúcar, pero si yo esa fruta la exprimo y uso el jugo, entonces sí. Y es verdad que es un poco confuso que el sello sea el mismo si tiene 10, 20, 40, 50, 60 gramos de azúcar en exceso. O sea, como que tener el sistema de sellos no te exime de igual tener que revisar la tabla de información nutricional.
que igual está bueno y estaría increíble implementarlo. Y después, a mí eso es totalmente personal. Y por ahí me preguntás dentro de un año y tengo otra opinión, digamos, es algo que estoy pensando ahora. Pero si bien es muy redundante ponerle al paquete de azúcar exceso de azúcar, que igual no lleva el sello de exceso del azúcar porque es un ingrediente único, todo lo que sea ingrediente único no lleva ningún sello, por más que tenga exceso en el nutriente que sea. Sí me parece, por ejemplo, que en la miel, no me parece que sea obvio que la miel tenga mucha azúcar. No sé si la miel no debería llevar sello. Eso es una discusión igual, lo podemos charlar en comentarios. Pero hay ciertos productos que no llevan sello que digo, no sé, estaría bueno que tenga, porque mucha gente compara por ahí miel y mermelada y la miel no tiene sello y tiene más azúcar, no lo sé. O esto de que el café no tiene la leyenda precautoria de contiene cafeína, pero si le añadís algo café, sí. Es raro. Por más que sabemos que el café tiene cafeína. Pero bueno, después tenés el descafeinado. No sé, habría que pensar. Bueno, esto da para hablar 40 millones de años. Pido disculpas si me fui mucho por las ramas. Estuve mirando mucho también abajo porque tengo acá toda la información que escribí para no olvidarme. Y también todavía no estoy acostumbrada mucho a esto. Espero que no querer morirme cuando lo tenga que editar. Pero bueno, tenía ganas de que esto esté. Si no se entendió, si les parece un video malo, si falta mucha información, me lo hacen saber. Para la próxima mejoraré, lo cambiaré. Bueno, vamos a crecer juntos en esto, pero siento que hay que empezar por algún lado porque si no, suscríbete a este canal, por favor, te lo pido encarecidamente. Me costó muchísimo animarme a hacer este video. Y bueno, no te olvides que ahora tienen la posibilidad también de suscribirse a la comunidad Una Flaca de Exactas. Tienen la información en Instagram de cómo se pueden hacer para suscribir, por lo que sale un café, menos de un café incluso en algunos barrios. Por 5.000 pesos se pueden suscribir a la comunidad y me ayudan a bancar este proyecto que bueno, requiere más tiempo del que parece. Les mando un beso enorme, espero que esta información haya servido y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.